Hoy es ya nuestra penúltima conferencia, mañana es la última de este curso, que como sucede siempre con el tiempo, pues pasa muy rápido, por lo menos para nosotros ha pasado muy rápido. Hemos contado, como sabéis, con seniors de mucha experiencia, pero también era importante contar con juniors de enorme proyección. El último día, Enrique Cerrillo nos enseñó el potencial enorme de toda una generación que, al igual que Miriam Cubas y Paco Martínez Sevilla, tienen mucho que aportar desde los distintos campos de estudio a los que se dedican. Paco y Miriam, que están hoy aquí, forman parte del área de prehistoria de la Universidad de Alcalá, imparten su docencia en grado y en máster y su papel en la configuración de contenidos y de trabajo de las prácticas del máster de Arqueología y Gestión del Patrimonio Arqueológico es muy importante. Ellos aportan una mirada nueva y científica, abierta, junto con las herramientas necesarias para poder abordarla. Miriam es investigadora Ramón y Cajal y su investigación se centra en la cultura material de los grupos humanos durante la prehistoria reciente de Europa, especialmente en relación con la aparición y con la expansión de la tecnología cerámica. Su experiencia de más de 15 años liderando y colaborando en distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales se puede seguir sin dificultad por las numerosas publicaciones internacionales en las que participa. Y como en todos los casos de estas conferencias, pues podéis ver en las páginas de Ciencia en Abierto, ResearchGate o Academia Edu, algunos de sus trabajos. Francisco Martínez Sevilla es profesor titular en el área de prehistoria y ya es conocido en esta sala por la reciente presentación de los espectaculares resultados del estudio de la cueva de los murciélagos y los que quedan, ¿no, Paco? Él trabaja en 4 áreas, todas interconectadas por enfoques tecnológicos y de arqueología experimental, sobre las sociedades del Neolítico Antiguo en la península ibérica y el Mediterráneo, sobre el análisis tecnológico y de huellas de uso de la cultura material, especialmente con los útiles macrolíticos y en cuestiones de cantería prehistórica, y también trabaja en cuestiones de arte rupestre. Su interpretación internacional es incuestionable, como hemos dicho en el caso de Miriam, e igualmente pueden seguirse sus publicaciones en estas páginas en abierto. Tengo que reconocer que hoy es un placer enorme tenerlos aquí, que son colegas, compañeros y amigos, sobre todo en una semana para nuestra área muy intensa. Bueno, yo diría que todas son muy intensas, pero bueno, esta especialmente, porque mañana recibimos a muchos colegas para trabajar juntos en un proyecto competitivo de redes que dirige Miriam Cubas y en el que tenemos la suerte de participar todos. Les dejo con ellos, que es lo mejor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente me gustaría empezar esta intervención agradeciendo que nos hayan invitado a dar esta charla. Para nosotros es siempre un placer venir al Museo Arqueológico Nacional, ¿no? Es como, bueno, pues un sitio muy interesante para todos los prehistoriadores donde podemos presentar nuestros resultados. Es un placer porque es la primera charla que voy a dar con Paco. Somos compañeros de departamento hace bastantes años ya y es la primera vez que vamos a compartir la charla tú a tú, así que, bueno, espero que a todos les guste. Y en tercer lugar es un placer porque básicamente venimos a hablar de nuestro libro. Paco y yo nos dedicamos al estudio de materiales en distintos contextos, somos especialistas en industria lítica, él, tanto tallada como pulida, y en mi caso en tecnología cerámica. Entonces, bueno, notarán que hay un cierto sesgo en la presentación hacia estos materiales, porque obviamente es de lo que más sabemos y lo que mejor, creo, sabemos transmitir. Hemos titulado nuestra intervención en este curso como lo que se va a la tumba se queda ahí, porque lo primero que queríamos resaltar es que cuando nosotros depositamos unos materiales junto a unos muertos y lo convertimos en un contexto cerrado, esos materiales se amortizan. Y esos materiales han tenido una vida previa. Entonces, esos materiales que depositamos en una tumba se han elaborado, se han realizado, se han elaborado, se han manufacturado, se han tallado en un contexto social distinto al que se han depositado, se han utilizado o no y se han depositado en la tumba. Con lo cual, podemos estudiar distintos estadios de estos materiales. A ver si esto funciona.
No voy a entrar en qué son las construcciones megalíticas, porque me consta que ya son unos expertos, han tenido muchísimas charlas previas sobre qué son estas construcciones megalíticas, cómo se construyen, cómo se erigen, cuál es su cronología, cuál es su uso. Pero sí voy a llamar la atención en unos aspectos que creo que son especialmente relevantes a la hora de tener en cuenta el estudio de los ajuares. Y uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta es que dentro del concepto de construcciones megalíticas estamos aunando un montón de estructuras, varios tipos de estructuras que se refieren a patrones diferentes y que seguramente tuvieron simbolismos diferentes. Con lo cual, el ajuar que se deposita en ellos, o los materiales, la cultura material que encontramos asociada a estas estructuras, tienen un valor simbólico, social, para esas comunidades del pasado, que obviamente es lo que nosotros intentamos conocer y extrapolar. Además, estas construcciones megalíticas ocupan o se extienden o su uso se ha prolongado a lo largo de una gran horquilla cronológica. Es decir, se erigen en un momento, pero seguramente estuvieron en uso durante varios cientos de años e incluso en algunos casos miles de años. Entonces, al aproximarnos al estudio de la cultura material, de las cerámicas, de la industria lítica que se depositó en ese momento, tenemos que saber exactamente en qué cronología nos movemos y si nos encontramos ante enterramientos o estructuras que son sincrónicas o estructuras que son diacrónicas, para llegar a conocer exactamente el papel que tuvo cada uno de esos elementos de la cultura material en su contexto cronológico concreto, es decir, en ese momento, en esa cronología, en ese momento exacto en el que se depositaron. Esto obviamente supone que tienen funcionalidades y simbolismos completamente diferentes. Entonces, a la hora de comparar los materiales que proceden de este tipo de estructuras, tenemos que tener en cuenta toda esta serie de aspectos en consideración a la hora de, obviamente, emitir una hipótesis interpretativa o de intentarnos acercar a ese papel que tuvieron para estas comunidades. Bueno, entre las construcciones, obviamente, para todos es conocido el caso de Stonehenge, ¿no?, que es el que nos ha puesto Google, el que nos ha puesto Windows, mejor dicho, en todos los ordenadores, entonces todos lo conocemos muy bien, que tiene materiales y tiene una cultura material asociada, que es muy, muy, muy interesante, o casos como el de las almendres en Portugal. También incluimos dentro de estas construcciones megalíticas cosas como son los menhires que en algunos casos, como el que les he puesto en la diapositiva, el de Ilso Grande, en Cantabria, tienen una cultura material asociada, que se debe interpretar en su contexto y en función de las estratigrafías que se han documentado. Pero sin ninguna duda, en los conjuntos materiales que nos vamos a centrar, o en los que nos vamos a hablar Paco y yo, son sobre todo esos conjuntos materiales asociados a este tipo de estructuras, a estos dólmenes. Estas grandes cámaras ortostáticas en cuyo interior se sitúan enterramientos, generalmente de carácter colectivo, y donde se sitúa todo un elenco de materiales de distinta naturaleza. Estas estructuras que aparecen en nuestro paisaje, en unas zonas más que en otras, aunque ahora aparecen prácticamente por todo el continente, las tenemos en el ideario, ¿no?, tal y como aparece este dolmen de la Hechicera de La Rioja en la diapositiva. Se trata de grandes construcciones ortostáticas que nosotros vemos exentas, pero que en su momento estuvieron cubiertas por un gran túmulo. Túmulo de un carácter constructivo diferente según las zonas o según las tradiciones arquitectónicas, que pueden ser de piedra tierra, solo de tierra, en función de unas zonas u otras. Entonces, la visibilidad que tenía en el paisaje para las comunidades del pasado, para las comunidades neolíticas, en el caso del dolmen de la Hechicera, era completamente diferente al impacto visual que tienen en la actualidad para nosotros. Entonces, tenemos que concebir que estos ajuares que se depositaban, que estos materiales que se depositaban en estos dólmenes, era un ajuar para los muertos. Es decir, es un ajuar que no es visible para el resto de la comunidad. Es un ajuar que se amortiza de su contexto social, es decir, la comunidad lo ha elaborado, lo ha usado y lo ha depositado en un momento dado, y en ese momento deja de ser visible para el resto de la comunidad. Con lo cual está orientado exclusivamente a acompañar al muerto en el momento en el que se realizan esas inhumaciones. Perdón, ya no sé dónde está el receptor. Estas construcciones megalíticas, como les decía, especialmente los dólmenes, tienen muchísimos problemas en su estudio arqueológico y supone un gran reto para nosotros porque generalmente están sujetos a muchísimos problemas de conservación. Problemas de conservación que están vinculados a que no conocemos las estructuras o las arquitecturas completas, sino que generalmente lo que conocemos son esas cámaras ortostáticas que están aisladas en nuestro paisaje, pero no conocemos cómo eran los túmulos, cómo era el paisaje que veían esas comunidades prehistóricas. Además, tienen algunos problemas de intervención.
las distintas intervenciones que se han hecho a lo largo del tiempo y ahora les voy a mostrar algunos de los casos. Y obviamente tienen el problema del carácter y la funcionalidad de las estructuras, porque nosotros asumimos en todos los casos que son estructuras, enterramientos o estructuras funerarias, mejor dicho, de carácter colectivo, aunque en una gran parte de las documentadas en el continente europeo no tenemos esa evidencia, es decir, no están los restos de los muertos. Entonces, no podemos hacer una aproximación al segmento poblacional, a qué tipo de población, qué tipo de personas, de qué edad, de qué rango, de qué sexo se enterraban en ese tipo de estructuras. Entre los problemas de conservación, sin ninguna duda, uno de los principales es que este tipo de estructuras son estructuras conocidas desde muy antiguo. Es decir, igual que son visibles para nosotros en el paisaje, y vamos por el campo y vamos por el monte y sabemos, pues aquí tenemos un túmulo, obviamente esto ha sido conocido por todas las sociedades prehistóricas e históricas. Y esto ha supuesto que han sido alteradas en distintos momentos de la historia. Y además tenemos toda una serie de folclore, toda una serie de leyendas que están vinculadas a este tipo de estructuras, lo que ha provocado que la mayor parte de ellas estén totalmente alteradas. Es decir, se han excavado las cámaras en busca de tesoros, tesorillos, monedas. Todo ese folclore popular que está vinculado a estas estructuras megalíticas ha provocado que en la actualidad la mayor parte de ellas estén arrasadas. Lo que nosotros vemos son las piedras hincadas, en algunos casos, como el que les he puesto en la diapositiva, es hasta difícil identificarlas, no es hasta que ya haces la planimetría, cuando ya dices, no, si es que son dos cámaras rectangulares, pero realmente ves más en el plano que lo que estás viendo en el campo. Y es porque se ha producido una alteración, un saqueo de estas estructuras de forma histórica, a lo largo de toda la historia, debido justamente a esas leyendas de ese folclore vinculado del oro, el oro de los moros, todas esas leyendas que se vinculan a este tipo de construcciones. Además, aunque no lo parezca, el megalitismo tiene importantes problemas de estudio y es un problema dentro del propio ámbito de la investigación. A pesar de que es un fenómeno muy conocido, del que se ha escrito muchísima literatura, hay muchísima escasez de excavaciones sistemáticas. Excavaciones donde se ha procedido a la intervención del megalito, a la intervención del dolmen, se han estudiado los materiales, se han estudiado los parámetros constructivos y se han publicado. Esto quiere decir que cuando te pones a buscar la bibliografía, hay muy pocos estudios de caso que nos digan exactamente cuáles son los parámetros que se han seguido en cada una de esas construcciones. Y hay una escasez de publicaciones especializadas, y esto es un mea culpa. Es un mea culpa porque todos los que nos dedicamos a esto deberíamos hacer un esfuerzo por publicar y por hacer de forma más sistemática nuestra investigación, incluso por unificar un poco el léxico que utilizamos a la hora de hablar de este tipo de estructuras y de los parámetros constructivos que se han utilizado en su elaboración. Pero otro de los problemas fundamentales es el propio carácter de las estructuras megalíticas. Estos dólmenes, estas grandes estructuras megalíticas, son casi sin ninguna duda enterramientos colectivos. Pero enterramientos colectivos de los que, como les comentaba, en algunos casos, como es el que les he puesto en la diapositiva, este es el Cotero de la Mina en Cantabria, pero esto pasa básicamente desde la cordillera hacia toda la latitud septentrional, prácticamente no hay huesos humanos. Entonces, la ausencia de ese tipo de material dentro de las estructuras, lo que nos está provocando, es que no sepamos exactamente si se trata de un enterramiento sincrónico que se realiza todo a la par o de un enterramiento que se ha ido realizando a lo largo de los milenios o a lo largo de los siglos. Y obviamente a la hora de estudiar los materiales no es lo mismo estudiar un contexto cerrado de esto se ha producido en el año 4750 antes del presente o se ha producido a lo largo de 1000 años o a lo largo de 700 años. Entonces, el propio carácter de los dólmenes, el propio carácter de las estructuras megalíticas también supone para nosotros un reto para el estudio de los materiales. Y a la par que lo hace difícil, lo hace cada vez más interesante, porque va a ser ese carácter sincrónico-diacrónico el que nos permite jugar un poco con la funcionalidad de estas estructuras a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, entre los materiales que encontramos no voy a hablar de los huesos humanos, porque ya saben bastante de esto, porque ya han tenido alguna charla sobre esto. Hay bastantes megalitos con restos humanos, obviamente, que es lo que nos hace conocer su carácter funerario, pero sí que voy a hablar, y nos vamos a centrar los dos, en los ajuares. ¿Qué entendemos como ajuar y qué entendemos como cultura material asociado a estos enterramientos? Y qué información, sobre todo, qué información podemos extraer a partir de ellos. Bueno, el ajuar que aparece en los megalitos es súper disperso.
Generalmente puede tratarse de cualquier tipo de material. Pueden aparecer desde minerales metálicos, trabajados o sin trabajar, piezas metálicas, pueden aparecer elementos de industria lítica, pueden aparecer elementos de cerámica, pueden aparecer pigmentos, pueden aparecer minerales sin trabajar, pueden aparecer cualquier material que el grupo humano en el pasado consideró interesante para acompañar a sus muertos. Les he puesto aquí una planimetría, una de las plantas del dolmen de Larrarte, donde se individualizaron o se estudiaron 12 individuos. Cuando se excavó la cámara ortostática, la imagen que tenía era esta. Esto es uno de los ortostatos y aquí tienen el otro. Y todo lo que había en su interior eran restos humanos, algunos en conexión anatómica y otros sin conexión anatómica, y algunos elementos de ajuar. Si yo les digo que me propongan qué elemento de ajuar pertenece a qué individuo, es casi imposible saberlo. La única forma de afrontar el estudio de este tipo de contextos es un programa de dataciones muy sistemático para saber cuándo se han enterrado los muertos, si es en el mismo momento o no, y después ir viendo si morfológicamente podemos ir sabiendo o ir afinando qué material pertenece a cada cronología, que no a cada individuo. Y esto es importante porque si en su momento los ajuares tuvieron un carácter individualizado, es decir, enterraron a una persona con un ajuar, ese carácter individual de los ajuares se ha perdido con el tiempo. Los ajuares que nosotros identificamos ahora mismo los podemos considerar ajuares colectivos, porque no podemos identificar cada persona a un elemento de ajuar, o en la mayor parte de los casos no podemos identificar uno a uno. Hay casos excepcionales, obviamente, como es el caso de los objetos de adorno colgante, el uso de las pulseras. En algunos casos, cuando aparecen relacionados con alguna parte anatómica, sí que podemos establecer una relación directa entre el individuo y el elemento. Pero si el ajuar fue colocado directamente en el suelo de la estructura, es difícil establecer la correlación entre el individuo y el objeto. Entonces, esto es un carácter excepcional de este tipo de estructuras, que también se da en algunos casos en las cuevas colectivas, de enterramientos colectivos, pero que es algo muy propio de este tipo de estructuras. Como les dije, se nos va a notar un poco a lo que nos dedicamos, porque nos vamos a centrar sobre todo en dos tipos de elementos. Nos vamos a centrar, obviamente, en la tecnología cerámica, que las cerámicas que aparecen en los megalitos, bueno, hay un poco de todo, pero generalmente son cerámicas un poco peculiares, y vamos a intentar ver qué información podemos extraer de estas cerámicas y nos vamos a centrar en los materiales líticos, obviamente, que es de lo que va a hablar Paco. Entre los materiales líticos, obviamente, también encontramos un gran elenco de materiales, desde lítica tallada a lítica pulimentada, como va a mostrar Paco posteriormente. Bueno, centrándome en las cerámicas, esta parte la he titulado La cerámica de los muertos, y es porque quiero resaltar de nuevo el carácter de que esa cerámica que se deposita en los megalitos, en muy pocos casos, son cerámicas que se han realizado exclusivamente para depositarse en los enterramientos. Es decir, son cerámicas que se han realizado en el contexto de la comunidad, que seguramente se usaron, se utilizaron durante una vida útil fuera del megalito y en un momento concreto se depositan junto al muerto. Y en ese momento se amortiza su uso, es decir, se dejan de utilizar y pasa a ser una cerámica funeraria. Entonces, cuando hablamos de cerámica funeraria, generalmente estamos hablando del último uso de la cerámica, porque en prehistoria es muy difícil, o al menos no hay ningún caso que yo conozca, que sea clarísimo que se ha realizado una cerámica únicamente y exclusivamente orientada a ser depositada en un contexto funerario. Son cerámicas que se han realizado en un contexto cotidiano que posteriormente se depositan en ese contexto funerario. Entre los materiales, obviamente encontramos de todo, y estos materiales se pueden encontrar en distintas partes. Obviamente, la mayor parte de los materiales más enteros o mejor conservados proceden generalmente de las cámaras funerarias, de las cámaras mortuorias, es decir, de esas cámaras ortostáticas que han estado viendo a lo largo del curso. Pero no se trata exclusivamente de materiales que aparecen ahí, sino que estos materiales pueden aparecer en distintas partes de la estructura. Pueden aparecer en la zona de acceso, pueden aparecer
en las zonas exteriores, en la parte exterior de la zona tumular, pero también hay muchos materiales que se aportan con la elaboración del propio túmulo. Y no todos esos materiales implican, obviamente, el mismo simbolismo y no todos tienen el mismo carácter funerario. Por ponerles un ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del Cantábrico, porque es donde más he trabajado, donde estas estructuras son especialmente, no sabría cómo explicarlo, diferentes, porque generalmente no se conserva ningún tipo de material. Nosotros en el Cantábrico no sabemos cuáles son ni las cerámicas de los muertos, ni la lítica de los muertos, ni las hachas pulimentadas de los muertos, porque no aparecen en los contextos megalíticos. Son estructuras que están muy alteradas y además los suelos hacen desaparecer todos los restos orgánicos. Entonces, los materiales que encontramos generalmente son materiales aportados a esas estructuras en la masa tumular. Entonces, son materiales que no tienen ese carácter simbólico, no tienen ese carácter funerario. Pero cuando aparecen estos materiales vinculados a la cámara funeraria, se puede extraer un montón de información. Les he puesto aquí una imagen que a mí me ha parecido especialmente interesante, que es una recreación, ¿no?, de cómo se produciría la inhumación de un individuo en el interior de una de estas estructuras megalíticas, de uno de estos dólmenes, donde se deposita al individuo, generalmente son inhumaciones, y se depositan con distintos materiales, y obviamente yo he señalado el mío, como después Paco ha señalado el suyo. Se deposita junto a distintos elementos de industria lítica, de cerámica, de metales en algunos casos, de minerales, de cualquier material que estos grupos humanos consideren interesante o adecuado para que acompañen a sus muertos en esas ceremonias o en esos rituales que les van a acompañar durante su más allá. Pero a partir de la cerámica es un material especialmente representativo o especialmente interesante, no solo porque lo estudie yo, que también, sino porque de él podemos extraer muchísima información. Yo siempre menciono esto de que la cerámica es el primer material artificial, ¿no?, que surge a lo largo de la prehistoria, y con esto me refiero a que la cerámica no es una tecnología que modifique algo que ya existe en la naturaleza, le cambia la forma y pasa a ser inútil, sino que la cerámica combina distintas materias primas, combina la arcilla, combina piedra, combina agua, y así lo que hacen es crear un producto nuevo que no encontramos en la naturaleza. A esto es lo que llamamos tecnología aditiva, y como tecnología aditiva nos va a permitir identificar o nos va a permitir explorar un montón de aspectos. Y entre los aspectos que nos permite explorar es, en primer lugar, dónde se produjo, de dónde vienen esas materias primas, de dónde se realizó, dónde se elaboró, dónde se manufacturó esa cerámica. En las cercanías del dolmen, en las cercanías en un área más o menos cercana, en un área de poblado, nos va a permitir establecer más o menos las distancias a las cuales se situaban los grupos humanos que estaban utilizando esas estructuras como áreas funerarias. Otra de las preguntas que nos permite contestar es ¿para qué se usó esa cerámica? Y en esto voy a hacer un poco de hincapié porque creo que es especialmente interesante el tema de la comida, la bebida que va a acompañar a estos muertos en sus rituales funerarios. Y obviamente la tercera de las preguntas es ¿cómo se depositó? Si se depositó dentro de las cámaras como un objeto que va a acompañar al individuo inhumado, si se aportó dentro de esa masa tumular como un elemento rodado que no tiene importancia dentro del simbolismo de la estructura, si aparece de cualquier otro modo. Estas son las tres preguntas fundamentales que nos va a permitir contestar la cerámica como material que forma parte de esos ajuares. Bueno, centrándonos en la primera, me gustaría volver a resaltar esa idea de la biografía de la cerámica. Actualmente todos los que nos dedicamos al estudio de materiales, y Paco también hará bastante hincapié en esto, utilizamos este concepto, ¿no?, de la biografía del objeto. Y con esto queremos llamar la atención al hecho de que cuando estudiamos un material, no estudiamos solo su forma, no estudiamos solo su decoración, sino que estudiamos desde el momento inicial, desde dónde consiguieron la arcilla, dónde consiguieron los materiales para su elaboración, cómo prepararon esa arcilla, cómo prepararon la pasta, a su momento final, que es cuando nosotros lo encontramos en el yacimiento arqueológico. Cada una de estas fases nos permite abordar o proponer incluso distintas hipótesis interpretativas de qué es lo que hace ese material ahí, qué información nos da de esas comunidades, pero en cerámica además esto es especialmente complejo porque cada una de estas fases de estudio requiere una aproximación de análisis diferente.
Entonces, no es lo mismo estudiar las materias primas que estudiar el uso. De hecho, les voy a hablar un poco de composiciones mineralógicas ahora, a continuación, cuando hablemos de la captación de las materias primas, y les voy a hablar un poco de análisis de lípidos, que es el uso. Entonces, el estudio de la cerámica, el estudio de esta biografía del material cerámico, es una cosa bastante compleja, porque requiere la aplicación de muchos métodos de análisis diferentes, de muchas aproximaciones diferentes. La primera fase en ese estudio de la cerámica, que nos permite responder la pregunta esta de dónde se hizo la cerámica, ¿no? De yo me encuentro un recipiente cerámico dentro de la estructura megalítica y quiero saber si se hizo en las inmediaciones de esa estructura o es un material que viene de lejos. Porque esto es bastante frecuente dentro del mundo simbólico de las sociedades campesinas de la prehistoria. Este estudio de las materias primas se hace a partir de lo que conocemos como análisis mineralógico. El análisis mineralógico lo que nos permite es establecer de dónde procede la arcilla y, sobre todo, las inclusiones no plásticas, es decir, los fragmentos de roca, los fragmentos de cualquier otro mineral no arcilloso que documentamos en la propia cerámica. Y este estudio mineralógico lo hacemos a partir de dos aproximaciones, sobre todo. Láminas delgadas, que es lo que ahora mismo aparece en la diapositiva, esas dos fotos que ven, esas dos fotos son láminas delgadas de dos cerámicas procedentes de dos contextos megalíticos. En ellas ven la parte marrón, que es la parte de la arcilla, del componente arcilloso, lo que es plástico, lo que nosotros le aplicamos agua y se modela, y lo que ven mucho más anguloso es la fracción detrítica, es decir, la parte de roca o la parte de desgrasante. ¿Cómo nos permite saber de dónde proceden esas arcillas? Pues obviamente esto nos permite, a partir de la identificación de la mineralogía que nosotros vemos en la cerámica, comparamos con la mineralogía del entorno geológico y si hay una similitud entre la geología del entorno y la geología de nuestra cerámica, podemos llevar a saber lo que se denominan las fuentes de aprovisionamiento. Es decir, dónde fueron estos grupos humanos a coger las arcillas para hacer las cerámicas que nosotros encontramos en el megalito. En algunos casos, en la mayor parte de los casos, estas arcillas proceden de un entorno relativamente cercano, en torno a unos 10 kilómetros a la redonda de las estructuras, pero en algunos casos, bastante conocidos, estas cerámicas proceden de entornos muy lejanos, que nos están hablando de esas zonas de movilidad de estos grupos durante la prehistoria, que es un aspecto bastante interesante. Cuando hablamos, además, de si se trata de cerámicas alóctonas, es decir, de zonas alejadas o de zonas más cercanas, no solo hablamos de la movilidad de los grupos, sino que también podemos llegar incluso a plantear los intercambios entre los grupos humanos. No siempre tenemos que pensar que un individuo se mueve hasta la zona de aprovisionamiento, coge la materia prima, sino que se puede tratar de dos grupos que están intercambiando materiales, lo cual es mucho más interesante para proponer nuestras hipótesis interpretativas de este tipo de estructuras. A partir de este estudio mineralógico, no solo establecemos las zonas de procedencia, no solo establecemos dónde obtuvieron esas arcillas o dónde obtuvieron los desgasantes, sino que también somos capaces de identificar lo que se denominan las selecciones tecnológicas, que es un concepto que queda súper bonito, pero básicamente lo único que nos dice es cómo se preparan esas arcillas, es decir, qué conocimiento tecnológico tenía la comunidad, tenía la sociedad que hizo esas cerámicas. Si tiene un conocimiento tecnológico como para añadir, desgrasantes que resten plasticidad a la arcilla para hacerlas más cohesionadas, o para hacerlas más resistentes, para hacerlas más fuertes, o al revés, para hacerlas más porosas. Entonces, nos va a dar idea no solo de dónde proceden las materias primas, sino también del conocimiento tecnológico. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y esto por qué es importante? Bueno, pues esto es importante porque si conseguimos identificar un conocimiento tecnológico recurrente, incluso podemos llegar a plantear la hipótesis de que hay una parte de esa sociedad que se dedica específicamente a la elaboración de este material. Incluso, en cronologías antiguas, podemos llegar a hablar de la existencia de un artesonado que se dedica exclusivamente a realizar cerámicas. Bueno, lo que más nos llama la atención a todos es, sin ninguna duda, para qué se usó esa cerámica. Como les comentaba al principio del todo, las cerámicas que se depositan en los megalitos se amortizan. Es decir, en el momento que nosotros lo ponemos en ese contexto funerario, las dejamos de usar. Le hemos dado su último uso. Y ese uso es un uso funerario.
Cerámicas funerarias propiamente dichas en prehistoria que sean hechas y elaboradas exclusivamente para uso funerario, en prehistoria reciente, en torno al quinto, cuarto, tercer milenio, a mí me cuesta pensar que hay algunas que se hayan realizado exclusivamente para ese uso funerario. Entonces, la mayor parte de ellas nos están reflejando un uso anterior a su uso en el megalito, pero también nos están reflejando que se depositan con los muertos para algo. Y ese algo, en la mayor parte de los casos, está relacionado con dos aspectos. Está relacionado bien con el depósito de comida o bien con el depósito de bebida. ¿Cómo identificamos este uso? Bueno, les he puesto un caso, este es muy excepcional en el registro arqueológico, esto no aparece nunca, pero es tan bonito que como lo vi lo tengo que poner siempre. Son muy escasos los ejemplos donde aparecen cerámicas con residuos visibles, que es lo que aparece aquí. Esto es una vasija donde dentro está la comida, entonces no hay que analizar nada porque está. No hay más nada que ver. Esto es un ejemplo del yacimiento de Mast Farm que acabamos de publicar en Inglaterra, datado de la Edad del Bronce, no es para nada un megalito, pero como les digo es un ejemplo tan excepcional que lo tengo que enseñar todo el rato porque no voy a ver algo así nunca más en la vida, creo. Entonces, este tipo de contextos, esto es lo que se denomina la evidencia visible de cuál fue el uso de la cerámica, donde solo hay que coger el interior, analizarlo y ya está. Pero como les comento, estos casos son muy escasos en el registro arqueológico. Lo más habitual es que el uso de la cerámica sea establecido a partir de lo que se denominan los residuos invisibles. Y aquí sí que me voy a parar un poco más. Los residuos invisibles son aquellos residuos, sobre todo de comida o bebida, que contuvieron los recipientes cerámicos en el pasado, que quedan encapsulados en los poros. Con esto quiero decir, lo que les he puesto en la diapositiva, esto que ven aquí, esto es la sección de una cerámica. Es una cerámica de un contexto, en este caso es un contexto de cueva, que es la sección longitudinal, donde ven estos fragmentos más grandes, que son los fragmentos de roca. La parte que ven en marrón oscuro, marrón más claro, es la parte arcillosa, y después ven toda una serie de líneas que son más o menos paralelas a las superficies, que serían estas de aquí. Esas líneas son las porosidades, son los poros. Los poros son espacios vacíos dentro de las cerámicas. Lo que nosotros ahora en tecnología cerámica consideraríamos un error, porque no buscamos cerámicas porosas, en prehistoria es una ventaja, especialmente para mí. Porque las cerámicas porosas lo que permiten es que lo que han contenido en el pasado se quede encapsulado dentro de esos poros. Es decir, si nosotros tenemos una cerámica que ponemos sobre el fuego para cocinar, el calor lo que va a hacer es expandir la arcilla, en este caso la matriz. Y esa expansión lo que provoca es que los poros queden abiertos, especialmente en las superficies. Y eso hace que el líquido, lo que contuviera la comida, pasa a formar parte de los poros. Cuando retiramos la cerámica de los hogares, eso se enfría, es decir, se retrae el material y se cierran los poros. Entonces, en el poro queda encapsulado los restos orgánicos, las biomoléculas características de la comida y la bebida que contuvieron en el pasado. Y además esta porosidad, que para nosotros ahora en industria cerámica es un error, es una ventaja porque al ser poros cerrados, estos poros previenen las biomoléculas, en este caso los lípidos, que es lo que analizamos, del ataque microbiológico. Es decir, sufren alteración por el tiempo, pero no sufren un ataque biológico y una alteración biológica. Es decir, vamos a encontrar los lípidos, las biomoléculas alteradas, pero no las vamos a encontrar alteradas por ese ataque biológico que cambiaría su composición molecular. Entonces, ¿qué hacemos? Pues obviamente, como no vamos a tener el caso de Mast Farm pocas veces en la vida, no sé que aparezca otro contexto de estos, que espero que me llamen a mí, todo se ha dicho de paso, como esto es poco probable que aparezca, lo que tenemos generalmente son cerámicas donde no hay residuo visible. Entonces, lo que hacemos es, a partir de una serie de protocolos de laboratorio, extraer lo que se denomina la evidencia invisible, que son esas biomoléculas que quedan encapsuladas en los poros de las cerámicas, las vamos a extraer en el trabajo de laboratorio. Y aquí es donde aplicamos, obviamente, esa parte de química orgánica de la que les hablaba antes. Este protocolo de laboratorio, en el que no voy a entrar porque es bastante, bueno, a mí me resulta apasionante y súper interesante, pero entiendo que no a todo el mundo le puede parecer así. Este protocolo, básicamente, lo que hace es una aplicación
A partir del polvo de la cerámica, lo que hacemos es tomar una muestra del interior de la cerámica para extraer después mediante la utilización de una serie de solventes orgánicos los lípidos. ¿Y por qué los lípidos? Me dirán, bueno, biomoléculas hay un montón, está el ADN, están los carbohidratos, están los lípidos, están las proteínas, obviamente hay un montón. Pero extraemos los lípidos por dos razones. Las grasas, como todos sabemos, no son solubles en agua, lo cual es una ventaja en el pasado, porque si no son solubles en agua, eso quiere decir que cuando se han depositado en el yacimiento arqueológico no han desaparecido solo por causas naturales, es decir, por lluvias, filtraciones, no desaparecen. Además, las grasas, cuando nosotros hacemos actividades de cocina, y lo vemos perfectamente cuando hacemos un cocido, las grasas flotan, porque no son solubles en agua. Entonces, quedan básicamente depositadas en la parte superior. Entonces, cuando siempre te preguntan, es que quiero analizar este recipiente, ¿te mando la base? ¿Te mando la parte de abajo? No, mándame la parte de arriba, porque las grasas se quedan concentradas sobre todo en la parte de arriba. Y además tienen otra ventaja, y es que las grasas no son solubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Y esa ventaja es la que utilizamos en el laboratorio para extraerlos. Entonces, nosotros en el laboratorio lo que hacemos es, a partir de un fragmento cerámico, cogemos una muestra en polvo, generalmente de 1 a 2 gramos, lo cual es muy agresivo en los museos y tenemos bastantes problemas de muestreo, pero bueno, ese es otro caso. Y a partir de ese polvo cerámico, mediante la utilización de distintos solventes orgánicos, conseguimos captar solo los lípidos que queremos analizar. Entonces, los lípidos se van a analizar mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas, que son dos técnicas muy bien conocidas en química orgánica, y obviamente el problema, entre comillas, en arqueología es la interpretación de los resultados. Interpretación de los resultados que, como les comentaba, no están alterados por ataque biológico, sino que están alterados por el paso del tiempo. Y esto tiene un problema, y es que nosotros no podemos hacer protocolos experimentales para ver ese paso del tiempo. Es decir, yo no puedo ahora mismo cocer en un recipiente cerámico leche y esperar 5.000 años para volver a analizarlo para ver cómo se ha alterado, porque obviamente no tengo la posibilidad temporal. Entonces, tenemos algunas limitaciones, pero sabemos bastante bien cómo se degradan estos materiales. Entonces, como les decía, el protocolo está bastante bien establecido. En la actualidad partimos de esta muestra cerámica en polvo mediante la extracción de solventes orgánicos y analizamos mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas, y en algunos casos establecemos lo que son los valores isotópicos. Y así es como conseguimos estos resultados. Resultados que son súper interesantes, porque lo que nos permite saber es qué contuvieron esas cerámicas en el momento de depositarlo en este tipo de estructuras. Y esto lo conseguimos a partir de su identificación molecular. En algunos casos, cuando se conservan muy bien los lípidos en las cerámicas arqueológicas, lo que tenemos son los conocidos como los biomarcadores arqueológicos, es decir, determinados componentes, determinados marcadores lipídicos que nos están diciendo qué alimento o, sobre todo, qué alimento contuvo esa cerámica. Entonces, podemos establecer una relación directa entre la cerámica y aquí se cocinó esto. Entonces, podemos establecer una relación directa. Mi experiencia en la actualidad es que ya llevo bastantes cerámicas analizadas y esto no suele pasar mucho. Lo he visto, creo, 2 veces, más o menos. Entonces, cuando esto no pasa, lo que hacemos es identificarlo mediante análisis isotópico. Y mediante análisis isotópico, lo que podemos establecer no es tanto el alimento concreto, es decir, yo no les puedo decir, no es que cocinaron, trigo con leche. No voy a poder llegar a ese nivel de resolución, pero sí podemos establecer las grandes familias de alimentos que se dicen. Entonces, entre las grandes familias de alimentos podemos identificar las grasas de animales, donde podemos distinguir si son animales rumiantes o no rumiantes, y obviamente podemos decir cómo se han procesado esos animales, y lo más interesante, podemos llegar a identificar elementos o alimentos, mejor dicho, como por ejemplo la leche. Podemos identificar aceites de plantas. Sabemos ahora mismo, podemos identificar si se trata de plantas, C4 o C3 en función del momento de la prehistoria en el que nos encontremos, si se trata de plantas silvestres tipo herbáceas, si se trata de resinas de árbol, por ejemplo, podemos identificar qué tipo de planta se ha procesado en el material. Actualmente estamos trabajando mucho en la línea de los cereales, especialmente porque todo el mundo está muy obsesionado con las bebidas alcohólicas. Entonces, como las bebidas alcohólicas proceden de la fermentación de cereales, pues estamos trabajando mucho en la identificación de los cereales. Entonces, podemos llegar a identificar qué tipo de cereal se cocinó o
quizá se fermentó en las cerámicas. Podemos identificar los aceites marinos, si se procesaron esos recursos procedentes del entorno marino. Podemos identificar la cera y la miel, que son dos productos que, bueno, pues a nosotros nos han dado bastante para escribir, todo se ha dicho paso, porque incluso hemos podido explorar un poco el hecho, bueno, pues incluso de la domesticación de las abejas en el pasado, y obviamente podemos identificar las resinas. Entonces, todo este tipo de análisis básicamente está enfocado a identificar esa comida y esa bebida de los muertos. Entonces, en el estado actual de nuestros conocimientos, cuando conseguimos identificar estos ajuares dentro de las estructuras megalíticas y aplicar toda la variabilidad disponible, pues de análisis de conocimiento, de conocimiento que tenemos en la actualidad, podemos llegar a identificar con una aproximación bastante sistemática a este tipo de contextos qué comida se depositó con el muerto, qué tipo de bebida se depositó con el muerto y ver cómo se estructuraron este tipo de funeral o este tipo de ceremonias rituales en el pasado. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Bueno, pues gracias, Miriam, por esta introducción tan magnífica de la cerámica. Y como ha dicho Miriam, pues nosotros venimos a hablar de nuestro libro y yo les voy a hablar un poco de los materiales macrolíticos, la industria pulimentada o la industria lítica que aparece asociada a esas estructuras megalíticas, y no solo los que aparecen asociados a ajuares, sino las industrias que aparecen asociadas a los megalitos, porque si tenemos en cuenta una estructura megalítica, que nosotros lo que vemos es una gran construcción de piedra, detrás de esa gran construcción de piedra lo que hubo es un movimiento masivo de personas que trabajaron juntas, que cortaron muchísima madera, que trabajaron, seguramente necesitaron lubricantes para el movimiento de las piedras. Hay todo un proceso artesanal y de infraestructura que necesita de muchas de estas herramientas que aparecen en los megalitos. Hay que decir que con la cantidad de piedras que se necesitaron para construir estos megalitos, no aparecen tantas en los túmulos y en los dólmenes, con lo cual también la falta de evidencia en este caso también es una evidencia, y es que a esas sociedades tampoco les interesaba que esos útiles acabasen su vida útil o muriesen en esos túmulos o en esos dólmenes. Al igual que la compañera Miriam nos ha hablado de la información que nos puede dar la cerámica en los monumentos megalíticos o en la prehistoria en general, los materiales macrolíticos o los elementos de lítica nos dan información sobre dónde proviene esa roca, para ver cuestiones de movilidad. Nos dan información sobre cómo se depositó en el megalito. Seguramente, tradicionalmente, estos sean los dos aspectos que más se han tratado a la hora de estudiar los monumentos megalíticos, porque se ha hecho caso a la pieza en sí misma, la tipología que tiene, la morfología. En este dolmen hay hachas de bisel o azuelas de bisel, etcétera, etcétera, y la procedencia de las materias primas, analizando la composición de esas materias primas. Pero no se han hecho muchos estudios, al menos en la península ibérica, con referencia a para qué se usó esos materiales, si se usaron o no, pero sí se ha escrito mucha bibliografía al respecto de esos materiales. Hay investigadores que hablaban de que hay elementos que se utilizan para ser depositados ex proceso en las tumbas y que no son objetos útiles, porque eran objetos de esquisto, por ejemplo, las hachas que se elaboraban en el esquisto, pero luego cuando hacemos un análisis de huellas de uso y de la materia prima vemos que no es un esquisto, que es un metaesquisto, que es una roca que ha sido metamorfizada y sí ha sido utilizada. Eso es un error o un fallo que ha tenido la visión tradicional del registro material como una cuestión estática, en ver el objeto en sí mismo. A día de hoy, lo que vemos es el objeto como una parte viva, como esa biografía del objeto. Los objetos, cuando nosotros los vemos depositados en la tumba, esa es la última fase de vida de ese objeto, pero a lo largo de toda su vida útil ha tenido muchas utilizaciones. Y viendo cuál es la vida útil de ese objeto, podemos tener muchísima información sobre cómo se depositaron y para qué se depositaron en las tumbas. Y yo les voy a mostrar algunos de los ejemplos prácticos, que yo creo que es como más se entiende, y mis alumnos yo creo que lo entienden mejor, hablando de ejemplos prácticos en los que yo he trabajado sobre cómo esos análisis nos permiten obtener información sobre rituales
de deposición de materiales, sobre el uso que han tenido esos materiales, etcétera, etcétera. Y además, también conocer cómo se elaboraron esos materiales, pues nos hablan si hay materiales que han sido elaborados por artesanos especializados, si no han sido elaborados por artesanos especializados, si han sido objetos que se han depositado una vez que habían tenido una larga vida o un objeto que es muy exótico y ha sido depositado, y todo ese tipo de cuestiones. Es mucha la información que nos pueden dar las rocas o los instrumentos líticos que aparecen asociados a los megalitos. Empezando por el principio, el nacimiento de esos útiles, la materia prima es la primera información que tenemos, de qué está hecha una roca, de qué está hecha una herramienta, ¿no? De qué tipo de roca, y a partir de ahí podemos ver cuestiones sobre la procedencia, por ejemplo. En este caso, normalmente lo que se hace, los geólogos siempre estamos en debate con los arqueólogos y con los conservadores de museos, porque muchas veces pues, hay que romper un poquito las piezas, ¿no? En este caso ahí tiene un poco el procedimiento que se sigue a la hora de poder extraer una pequeña muestra para saber la procedencia de una materia prima. Y es que es necesario obtener una pequeña muestra para realizar toda la analítica y saber qué materia prima. Analizar una materia prima a visu, pues te puede decir que es una roca subvolcánica. Vale, pues roca subvolcánica hay cientos y cientos en la península ibérica. Con lo cual lo que se hace es hacer una pequeña perforación con una broca hueca, se extrae un pequeño testigo como el que tienen ahí abajo, a partir de ese testigo se corta, se hace una lámina delgada, que sería la primera fase del estudio de la materia prima, el resto se utiliza para hacer geoquímica, difracción de rayos X, fluorescencia, espectrometría, y la última parte que queda de la piececita pues se utiliza para reparar la propia pieza. Esto es una técnica que se utiliza en otro tipo de materiales, pero la verdad es que prácticamente utilizando el propio polvo que se ha generado en la extracción te permite reconstruir la pieza prácticamente como si no tuviese ningún tipo de daño. Este es un trabajo que hacen los geólogos. Nosotros los arqueólogos podemos decirle al geólogo, esta pieza me interesa porque está depositada al lado de un individuo, porque está depositado en un contexto determinado de la tumba o de nuestro yacimiento arqueológico, pero son ellos los que tienen una formación de carrera y de años, y en concreto geólogos, petrólogos, los que se encargan de estudiar las materias primas y de decirte la huella dactilar de esa geoquímica que tiene la piedra para saber la procedencia exacta de esa piedra. Y en relación a esto les traigo un trabajo en el que participé hace ya varios años, de un dolmen muy conocido, el dolmen de Menga, en Antequera, un dolmen, posiblemente el dolmen con la losa de cobertera más grande de Europa, que pesa 150 toneladas y que es patrimonio de la humanidad. Se han hecho muchas intervenciones sobre este dolmen, publicadas parcialmente, todas ellas, y en unos trabajos que se hicieron de consolidación de las partes externas del dolmen, pues apareció en esa pequeña zanja, en los ortostatos de la parte externa del dolmen, apareció una pequeña maza que era muy pesada, que la tienen ahí en la imagen, en la imagen B, ¿no? El contexto es el propio túmulo que se formó para cubrir el dolmen de Menga, ahí aparece esa maza. La maza la tienen ahí, esa maza presentaba huellas de uso, se había utilizado para trabajos de percusión. Les digo que es poco porque hemos revisado la gran mayoría de los materiales que aparecen en el túmulo de Menga, y con lo masivo que tuvo que ser los trabajos para construir Menga, no aparecen la enorme cantidad de mazas que se deberían de haber utilizado para ello, ¿no? Este es un ejemplo, y un ejemplo que tiene trabajo de percusión, pero no un trabajo de percusión muy brusco como debería de esperar para la construcción de Menga, sino que habría que estar relacionado con algún tipo de actividad de percusión, pero no propiamente la cantería de elaboración. Pues a esta pequeña maza se le sacó un pequeño testigo y se hizo una lámina delgada. A partir de esa lámina delgada se pudo determinar que se trataba de una metasulitoarenita. Dicho así, es una arenisca metamorfizada. Pues ya tenemos un poquito de dónde proviene esa roca. Y
Este tipo de roca, esa metacuarcita o metacuarzo-arenita, provienen de la zona de Ronda, a unos 60 kilómetros de donde se encuentra a día de hoy el dolmen de Menga. Nos está diciendo que esas poblaciones que construyeron Menga, que seguramente vivieron en los alrededores, utilizaron elementos de percusión, no las sofitas o las rocas subvolcánicas que tenían en los alrededores del Trias de Antequera, que hay muchos afloramientos de rocas subvolcánicas ahí, sino que objetos a partir de los que se elaboraron los dólmenes o se utilizaron en los alrededores de los dólmenes vienen de muy lejano, ¿no? Y si esto lo ponemos en coalición a que esos monumentos seguramente sean construcciones de agregación social, podemos estar hablando que posiblemente en un momento determinado diferentes grupos de toda esa zona del sur vinieron hasta Menga, a la zona de Antequera, a construir ese dolmen, ¿no? Y el reflejo que tenemos de eso pues son en la circulación posiblemente la circulación de estos materiales. Con respecto al para qué se usaron esos materiales, tenemos diferentes tipos de análisis que podemos hacer para saber para qué se utilizó un elemento. Lo primero que tenemos que hacer es el estudio propiamente de los objetos arqueológicos, estudiando los objetos arqueológicos a visu o con el microscopio, y podemos ver todas las cuestiones tecnológicas, tanto cómo se han elaborado esos útiles como cómo se han utilizado. Las muescas, las melladuras, las posibles fracturas y ese tipo de cuestiones, y ayudándonos siempre de la arqueología experimental, reproduciendo procesos tecnológicos y procesos de uso de esas herramientas, podemos después correlacionarlos con los materiales que tenemos en el registro arqueológico. De la misma forma, la etnografía o la etnoarqueología, o sea, sociedades que hasta los años 80 han estado utilizando herramientas de piedra, o por ejemplo en África a día de hoy se siguen utilizando muchísimos molinos de mano, nos dan mucha información sobre cómo se usaron en vida esos materiales para nosotros contrastarlo con lo que tenemos en el registro arqueológico. Les he traído un trabajo en el que tuve la suerte de colaborar con el compañero José Antonio Linares, en Huelva, la Orden Seminario, unos monumentos del Neolítico final en la zona de Huelva, en la cual hemos tenido la oportunidad de aunar el estudio tecnológico, el estudio funcional, con el estudio contextual de dónde aparecen esas herramientas. Y puede parecer que desde una visión tradicional, pues se puede ver que hay elementos de piedra que están conformando esa estructura, objetos que se depositaron, hachas, puntas de flecha, otro tipo de elementos que se depositaron, pero si nos paramos a estudiar de manera pormenorizada cada uno de esos útiles, nos fijamos en que algunos de los elementos que se habían utilizado para la construcción, para el cerramiento de esos hipogeos, pues son molinos de mano que o bien se fracturaron en el momento de uso y se han reutilizado para este tipo de tumbas. Vemos elementos percutores, hacha amortizada a su máxima expresión, nos está dando información de que elementos de la vida doméstica se han reutilizado para colocarlos en un depósito que se supone que es ritual y está relacionado con las actividades de la muerte. Si vemos uno de los elementos que es una estela, está recortada, cerrando la estructura propiamente dicha, cerrando la estructura, el corredor de esa estructura, de ese hipogeo. Desde el punto de vista tipológico, esto sería una estela. Si nosotros vemos la huella de uso que hay sobre esa estela, pues podemos ver que esa estela, en esas imágenes que tienen ahí, en la A, en la C, pueden ver que hay huellas de que esta estela se ha utilizado como un pulidor para pulir hacha. Es una roca de tipo abrasiva. Esa roca se ha utilizado de manera doméstica para afilar hacha o afilar ese tipo de elementos, y
en un momento determinado, o bien porque necesitaban esa roca, o bien porque se quería meter esa piedra que era importante para la gente que fue enterrada en el dolmen, se reconfigura mediante golpes, como se puede ver en la imagen B y en la D, se reconfigura la forma de esa losa abrasiva y se configura una estela que después sirve para cerrar el propio dolmen. Todo esto nos está hablando de ecologismo de los materiales, el uso de elementos domésticos para su incorporación en los rituales funerarios. Eso con respecto a algunos de los materiales que no son propiamente ajuares, que vienen asociados con eso, que vienen asociados a los monumentos megalíticos. Si nos paramos a ver esta imagen que ha utilizado Miriam, y creo que es muy interesante, podemos ver que hay elementos que se asocian directamente a los individuos. Tenemos que tener en cuenta que los dólmenes, como bien ha dicho Miriam, son fotos fijas del último momento del dolmen. Los dólmenes igualmente son elementos vivos en los que se ha entrado de manera recurrente, en los que se han hecho diferentes rituales a lo largo del tiempo, y tenemos que fijarnos muy bien en la asociación que hay de esos materiales a los individuos. Por ejemplo, hay materiales que están relacionados con los individuos, hay materiales que posiblemente se depositaran por parte de los familiares o por parte de la comunidad como ofrendas, y luego hay materiales pues igual que a día de hoy se muere la abuela y cogemos los huesos del abuelo, los echamos a un lado y colocamos a la abuela, y después exactamente igual, pues cuando pasen 3 generaciones tú no te acuerdas de quién son los huesos de tu abuela. O sea que tú coges, le metes una patada a los huesos y a los materiales, los rejuntas a un lado, y si hay algo que te guste, lo reutilizas y se lo pones a tu muerto, y si no, pues ahí se queda, ¿no? Pues esto pasaba exactamente en la prehistoria. Tenemos que tener en cuenta que los dólmenes a veces tienen miles de años de utilización, con lo cual la historia de la gente que hay ahí enterrada se ha perdido ya en la memoria colectiva, ¿no? Entonces, el ejemplo que les voy a poner ahora es interesante por eso, porque se pueden ver alguna de... Yo os preguntaría, si fuesen mis alumnos, ¿se podría identificar en el registro arqueológico este tipo de ritual y de patrones? Y dirían, pues no, porque esos son solo piezas y no podríamos saber lo que son. Y gracias al estudio de los contextos, el contexto en arqueología es todo. Una pieza descontextualizada en arqueología es una pieza. Pero una pieza en el contexto arqueológico, como ahora vamos a ver, nos da muchísima información sobre las conductas de las sociedades del pasado. Y desde una visión tradicional, estas serían algunas de las piezas que aparecerían en uno de estos dólmenes. Pues hay hachas, si tenían el filo así se llaman hachas, y si lo tenían así, azuelas. Y son hachas o son azuelas. Pues hay azuelas o elementos biselados, hay una cuestión de un brazalete de arquero y hay una piedra que fue un percutor. Si nos vamos al contexto donde aparecen estos elementos, ahí tienen 3 tumbas, como que de esos hipogeos que le he nombrado, y hay diferentes elementos que aparecen en esas tumbas. Hay elementos que son útiles, que se han utilizado durante la vida doméstica, como son molinos, las estelas, fragmentos de elementos que se han utilizado en la vida cotidiana y que se utilizan en esos hipogeos, en esos monumentos funerarios. O hay cuestiones que no podemos resolver. Nosotros sabemos que se han utilizado para elementos domésticos, pero no sabemos si lo han incorporado a la tumba porque le tenían cariño a los elementos domésticos de las personas que se han inhumado ahí, o simplemente porque en esta zona de Huelva no hay piedras, las piedras están a 30 kilómetros y pillan lo que tienen por allí para hacer la tumba. Ahora ya podemos interpretarlo de diferentes maneras. La arqueología y los datos nos llegan, se pueden tirar los datos al máximo, pero los datos llegan hasta un punto, ¿no? El saber que son elementos domésticos y que han sido incorporados en un mundo funerario es un dato ya bastante interesante. Después hay objetos de percusión, mazas y percutores que se han utilizado, en el caso de la primera tumba que tienen,
con una amortización de un momento posterior mediante todas esas lajas, probablemente esa piedra se utilizó como parte de la configuración de las lajas que aparecen amortizando esa tumba. O un percutor en la última imagen que tiene, que seguramente pudo estar relacionado con la configuración de este tipo de útiles. Este percutor puede estar relacionado con la configuración de este tipo de útiles, que a su vez fueron depositados en el mismo contexto en el que aparece en la tumba. Y luego, elementos que fueron depositados como ajuares funerarios o ofrendas dentro de las tumbas. Sí es cierto que el caso del brazal de arquero está asociado a un enterramiento de un individuo infantil. Este tipo de elementos aparecen asociados a los antebrazos y seguramente estén relacionados con el tiro con arco. Y el otro ejemplo que les traigo de las hachas pulimentadas están colocadas todas en la parte del corredor. O sea, parece que son como no están identificados ningún individuo asociado a estas hachas, sino que forman parte de diferentes rituales de deposición de materiales que se realizaron ahí. Si nos fijamos en dónde aparecen esas hachas y cómo aparecen, por ejemplo, podemos ver que hay un conjunto de 3 hachas en la mitad del corredor, que son esas que tienen ahí, estas hachas que tienen aquí. Si nos fijamos en esas hachas, primero vemos que han sido rotas intencionalmente. Si vemos los filos, la manera de matar un hacha es romperle el filo, porque para tú reconfigurar ese filo tienes que golpear muchísimo hasta que configura otro filo, son rocas muy duras, hasta que después se configura otro filo. Es más, estas hachas ya presentan como la número 2 y la número 3, la número 2 presenta un levantamiento previo, un golpe, seguramente con trabajos de madera, se produce un levantamiento previo, esa hacha se utilizó durante un largo periodo de tiempo en trabajos de madera, posiblemente, igual que la 3 tiene una reconfiguración de la parte trasera, y finalmente esa hacha se rompe el filo, se asesinan y se colocan ahí. Tenemos 3 piezas que han tenido una larga vida, que se han asesinado y que se han colocado ahí, con lo cual nos está hablando de que son útiles que fueron importantes para una persona. Las hachas de piedra normalmente son el individuo que se asocia a la masculinidad y una persona a lo largo de su vida tiene 1 o 2 hachas, no más. Probablemente estas hachas se depositaron por parte de alguien que la usó durante mucho tiempo y no quiso que nadie quisiese utilizarlas. ¿Qué nos habla esto de que esas hachas se hayan roto? Pues nos habla de conductas que se dan después en la Edad del Hierro, con la inutilización de las herramientas en las tumbas ibéricas. O sea, ya en el Neolítico reciente, en la zona de Huelva, se habían dado casos de que ellos tenían idea de que alguien podía entrar y coger esos materiales y reutilizarlos. La manera de que no los reutilicen es matarlos y hacerlos que sean inservibles. Este caso, no hay muchos casos en la península ibérica, pero tampoco se han estudiado los materiales en detalle a nivel biográfico, con lo cual seguramente sea una conducta que con el tiempo espero que podamos investigar más dólmenes de este tipo. Tampoco las excavaciones tan sistemáticas y tan bien excavadas como estas no son muy numerosas, por eso de que la mayoría de los dólmenes han sido removidos en épocas históricas y no se encuentran este tipo de cuestiones. Al igual que en la parte más externa aparecían otras hachas que exactamente igual habían tenido una larga vida. Imaginaos que ese repiqueteado que hay en la parte exterior del hacha, perdón, nos está hablando de que tuvo una forma. Viendo el pulido y el repiqueteado podemos saber si el pulido y el repiqueteado fue antes o después, es como una ordenación de los criterios. Pues podemos saber que esa hacha se usó, se repiqueteó y luego se volvió a pulir. Entonces, un elemento que también tiene una larga vida de uso, ¿no? Igual que este elemento, que es un fragmento de hacha, este tipo de útiles son muy comunes, y es que las hachas, como están hechas de unos materiales que normalmente vienen de lugares lejanos,
y son rocas muy masivas. Una vez que se fracturan en el trabajo diario, se reutilizan como elementos de percusión. Y curiosamente, en la entrada de esa estructura que había sido cerrada con esas reconfiguraciones, pues aparece un elemento de este tipo, que a lo mejor es un elemento que estuvo relacionado con la propia configuración de esos elementos que se utilizan en la tumba. Y con esto les quiero decir que sí, que se pueden ver patrones de conducta humana, y todo esto son rituales dentro de los dólmenes que nos dan muchísima información sobre cuáles son los rituales de deposición de estos materiales, que normalmente las deposiciones solo se estudian a partir de los restos humanos y las biografías de los restos humanos, pero haciendo caso tanto de las cerámicas como de los materiales líticos que aparecen en los dólmenes de una manera detallada a nivel tecnológico y a nivel funcional, nos dan muchísima información sobre este tipo de rituales. Todo lo que hemos visto en esta conferencia son rituales de enterramiento de esas comunidades que, si no estudiamos los materiales de esa forma, pues pasan desapercibidas. Y muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado la charla. Si tienen alguna pregunta, creo que estaremos encantados. Pues si quieren alguna pregunta, curiosidad, algo que sepamos, esto estaría bien, que sepamos responder. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la conferencia, ha sido maravillosa. Y mi pregunta iba un poco también en la línea de lo que ha comentado antes Miriam, ha estado comentando que básicamente podemos conocer las familias de los alimentos, no podemos conocer evidentemente si se habían cocinado en unas gachas, pues eso está regular, es difícil. Pero mi pregunta es si, gracias a los datos del registro faunístico, en los megalitos, como habéis estado explicando, viene a ser bastante más difícil, pero si gracias a los datos del registro faunístico podemos completar toda esta información que nos da el análisis de la cerámica, etcétera. Sí, bueno, de hecho, ahora mismo hay distintos proxies que podemos combinar, ¿no? Distintas líneas de evidencia. Obviamente, al análisis de lípidos podemos combinar el análisis arqueológico, obviamente el carpológico, podemos combinar con muchas líneas de evidencia. Pero también es verdad que a mí me gusta resaltar una cosa, y es que la cocina no es solo subsistencia, la cocina es cultural. Entonces, no todo lo que se consume se cocina igual. Entonces, el hecho de que se consuma o que se cocine de una manera y no de otra es una cosa cultural. Yo ahora mismo, bueno, casi siempre, bueno, de lo que hablo siempre es de comida, cosa que a mi madre hace mucha gracia porque yo cocino fatal. Entonces, es una cosa que a mí lo que más llama la atención es que nosotros, igual que en la actualidad tenemos determinadas comidas para determinadas ceremonias, para determinados momentos del año, para determinadas actividades, celebramos distintos eventos sociales comiendo y cocinando de una manera concreta. La cocina es cultural y seguramente en el pasado también lo fue. De hecho, uno de los proyectos grandes que hice, me puedo vanagloriar de haber hecho mal todas las hipótesis de partida, porque todas las hipótesis de partida estaban basadas justamente en eso, en el registro arqueológico. Entonces, yo en el registro arqueológico veía una evidencia clara, que era pues la presencia de recursos marinos, la presencia de procesado, Entonces, yo propuse como hipótesis de partida que la cerámica, cuando se introducía vinculada a esa base de subsistencia. Y las conclusiones han sido totalmente contrarias. Entonces, seguramente, hay determinados alimentos que se procesan en las cerámicas, pero seguramente se procesan ahí porque culturalmente tienen otra implicación. Entonces, es verdad que si hablamos de subsistencia, obviamente tenemos muchas líneas de evidencia, los restos de fauna, pues las semillas, obviamente, de la carpo, todo lo que aparezca en el yacimiento, pero cuando ya hablamos de cocina como evento cultural, tenemos que plantearlo con otras hipótesis de partida, con otras ideas. No sé si contesté, ¿sí? Hola, buenas tardes y gracias por esta charla tan interesante que han dado. Yo, a la hora de hablar de la industria lítica, lo veo un poquito más claro, pero a la hora de hablar de la cerámica, no puede haber ocurrido que en épocas posteriores se hayan utilizado
estos huecos, vamos a decirlo así, porque ellos lo conocían como huecos, para desprenderse o utilizarlo como residuo para tirar lo que no valía en una población. Y se puede llegar a confundir lo que era la cerámica del lugar. Me refiero no de la cerámica donde estaba donde está in situ el muerto, digamos, sino más exteriormente. Ahí no puede haber una confusión de qué época es la cerámica, porque a lo mejor lo han utilizado pueblos posteriores para tirar la basura, cerámica rota y etcétera, etcétera. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, en la cerámica, bueno, los megalitos se han utilizado siempre. De hecho, hay muchos megalitos, por ejemplo, en la zona de Normandía, que se reutilizaban después en la Segunda Guerra Mundial. Son conocidos porque han sido zonas que se han reutilizado en época contemporánea. Pues como nidos de ametralladora. Entonces, cuando excavas un megalito, dependiendo de la zona donde estés, la vida del megalito puede ser muy larga. Entonces, uno de los problemas es diferenciar de qué época es cada cosa. Entonces, cuando hablamos, yo qué sé, si vas a hacer un estudio pues como de comida de los muertos, ¿no?, que es un poco ahora la línea de investigación, tienes que basarte en materiales que tienes muy clara su cronología. Entonces, cuando tienes muy clara su cronología es porque tiene o decoraciones que son clarísimamente de esa época, o una forma de elaboración que es muy típica de esa época. Pero cuando quieres hacer cosas tan centradas en un evento como es el evento funerario o la comida que depositan a los muertos en época prehistórica, tienes que tener muy claro que el material que estás analizando es de esa cronología. Entonces, yo ahí, por ejemplo, lo que hago siempre es descarto el material que viene de los túmulos, porque siempre es material aportado, y lo que hago siempre es un análisis de todo el material. Es decir, voy mirando trozo a trozo para ver exactamente cuál es el de la época que yo quiero estudiar. Y lo que no estoy segura lo descarto, porque corres el riesgo, pues, de llegar a una conclusión errónea, obviamente. Entonces, yo no soy muy amiga de eso de, pues te mando la cerámica y me la analizas. No, a mí déjamelo ver todo y cuando yo vea y esté segura de que eso es lo que yo quiero analizar, selecciono y analizo lo que está concretamente adscrito a esa cronología. Que no siempre es posible, porque hay muchas veces que es difícil, porque no tienes ningún elemento que sea diagnóstico, una cronología. Entonces, lo único que puedes hacer es descartarlo. Pero creo que en esto ser conservador es lo mejor. Es decir, buscar el material que estás seguro que te va a permitir plantear o extraer una conclusión que es veraz, que no es errónea, claro. De nada. Ay. Bueno, Miriam, Paco, muchas gracias por la charla, ¿no? Sobre todo un poco quería resaltar lo importante que es también hablar de toda esta biografía de los materiales para que todo el mundo sepa que hay que ir más allá, ¿no?, de las tipologías. Y yo tenía una pregunta para Miriam, y es que en relación a lo que has comentado de la familia de alimentos y sobre todo centrados en el tema de la familia de los cereales, te quería preguntar por el alcohol y por la cerveza. Aunque no se lo crean, Estíbaliz es mi estudiante y esto creo que lo he discutido 18 millones de veces, ¿no? 18. Bueno, a ver, han visto que la familia de alimentos, supongo que todos a lo mejor ha llamado la atención el por qué no he hablado de bebidas alcohólicas y lo he hecho aposta. Esto lo he hecho aposta. No he hablado de cerveza, no he hablado de hidromiel, no he hablado de algunos elementos, sobre todo bebidas alcohólicas, que aparecen de forma recurrente en la bibliografía y en la arqueología, porque la identificación a partir de los lípidos es complicada, biomolecularmente es complicada, porque a esto hay que unirle obviamente el paso del tiempo, es decir, la degradación de la propia molécula. Entonces, cuando hablamos de bebidas alcohólicas, estamos hablando de la fermentación de un alimento, bien sea un cereal para cerveza, bien sea de una fruta para algo tipo vino, bien sea o para algo tipo licor, lo que sea es una fermentación a lo largo del tiempo. Entonces, a nivel molecular, a nivel químico, a nivel de química orgánica, hay muchos problemas para identificar estas fermentaciones en el pasado. Y es porque a esas alteraciones que implica la fermentación intencional, por así decirlo, hay que unirle las alteraciones temporales, es decir, cómo se ha ido alterando a lo largo del tiempo. Entonces, ahora mismo, en el estado actual de nuestros conocimientos, es imposible hablar con este tipo de análisis de cerveza, de vino, de licores o de hidromiel.
con este tipo de evidencias. Yo no digo que quizá haya otros proxies que yo desconozca que lo puedan identificar, pero con este tipo de evidencia, con el análisis de residuos orgánicos de carácter lipídico en cerámicas arqueológicas, es imposible. Entonces, cuando se habla de alcohol en las ceremonias rituales, funerarias en el pasado, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de evidencia se está trabajando. Porque además esa evidencia, si es una evidencia biomolecular, una evidencia basada en los lípidos, bueno, pues hay problemas de identificación molecular de química orgánica importante. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por la charla y siento que sea también una pregunta No pasa nada, ya estoy acostumbrada a esto. Bueno, una cuestión rápida. Al decir aceites marinos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque aceite siempre da la impresión de que es algo elaborado. Es decir, en nuestro caso, que somos prehistoriadores también, pero también pertenecemos a una familia de oleocultores, entonces una cosa es grasa y otra cosa es aceite. Entonces, decir marino, ¿qué significa? Realmente, cuando se habla de aceites marinos, se identifican sobre todo, serían grasas marinas realmente. Porque hay un estudio súper bonito que se publicó hace 2 años, yo creo, y se tituló Iluminando la prehistoria. Y es sobre todo, ellos identificaban grasas y aceite, un tipo de aceite que tienen las ballenas, sobre todo, que utilizaban en iluminación. Sobre todo en esas lámparas que aparecen en los grupos mesolíticos del norte de Europa, que son unas vasijas alargadas donde se utilizaban. Entonces, me refiero precisamente a esos elementos, a esas grasas, sobre todo de mamíferos marinos. Después hay bastantes problemas para identificar otro tipo de recursos. Por ejemplo, la carne de los mamíferos marinos se identifica bastante bien, cosa que no pasa, por ejemplo, con los recursos fluviales, porque tienen otro registro o otra asimilación del carbono completamente diferente al medio marino profundo. Entonces, cuando hablamos sobre todo de recursos marinos, nos referimos además a recursos de mar. No a marino. No, por ejemplo, los fluviales dan más problemas en la identificación. Igual que hay mares que dan más problemas que otros. Esto suena feo, pero hay mares que dan más problemas que otros. En principio es mucho más fácil identificar los recursos marinos oceánicos, porque las cadenas tróficas son más largas, que los recursos marinos procedentes de mares más cerrados, como es el Mediterráneo u otros mares interiores. Claro. Muy bien, muchas gracias. Y además totalmente de acuerdo con el tema de las bebidas alcohólicas. Gracias. Porque es que la cerveza para los dioses al final son clics en los medios de comunicación. Sí, yo además en esto lo evito aposta porque es una cosa muy mediática y qué más quisiera yo que encontrarlo, porque esto es una financiación segura, vamos, tendríamos millones de euros en el área, entonces estaría montando laboratorios como loca. Porque ahora mismo, obviamente, la identificación del primer vino, de la primera cerveza, eso es un proyecto fijo y te van a llover millones de euros con eso. Pero la realidad es que metodológicamente estamos trabajando en ello y estamos trabajando mucho, pero ahora mismo es una limitación metodológica. Igual que, bueno, yo soy especialista sobre todo en la identificación de lácteos. Y yo puedo identificar lácteos, sé en qué megalitos se han depositado cerámicas con leche en el interior, pero no les puedo decir si se trata de leche, yogur o queso, porque estamos en lo mismo, son productos fermentados. Entonces, el grado de fermentación de ese producto no lo puedo establecer ahora mismo. Ojalá dentro de 2 años les digo, pues los tengo clarísimo y le voy a decir esto y esto. Pero ahora mismo es una limitación metodológica. Bueno, pues tiene tiempo por delante. Muchas gracias. También para Miriam, y en la misma línea. Cuando identificas el alimento que ha contenido un recipiente, una cerámica, ¿es el último alimento que ha contenido ese recipiente o es el uso continuado que ha tenido ese recipiente? Porque a lo mejor se ha depositado miel, pero toda la vida se ha hervido leche en ese recipiente. Eso es una grandísima pregunta. Bueno, el análisis tiene 2 limitaciones. Una son los fermentos y la otra es esta. La otra, cuando hablamos de biografía del objeto, es igual que en lítica identificas el último uso o el uso mayoritario que ha tenido la pieza, en cerámica pasa lo mismo. Y esto tiene un problema de interpretación. Y es que cuando empecé con esto, yo revisaba la bibliografía, y yo, pues si toda la cerámica se ha utilizado para grasas, pues carne, ¿no? Básicamente.
Y esto es porque son los alimentos más grasos. Entonces hay una sobrerepresentación de determinados alimentos. Y esto es porque nosotros cuando hacemos un recipiente, obviamente ahora y en prehistoria nadie hace una cerámica para utilizarla una vez, sino que obviamente ha tenido un uso a lo largo del tiempo. Entonces cada uno de esos eventos, de esos episodios culinarios, que me gusta llamarlo a mí, van dejando un residuo. Entonces cuando nosotros lo analizamos el valor medio, como has apuntado. Entonces analizamos el uso más recurrente de esa cerámica. Pero si en esa cerámica en un momento puntual sea, yo qué sé, imagínate que se utiliza para cocer leche todo el rato y durante 3 meses o 3 años se ha utilizado para cocer cereal. El cereal básicamente deja una huella muy débil, porque las plantas son menos grasas que los recursos cárnicos. Entonces tenemos una sobrerepresentación. Por eso siempre intentamos combinar las dos aproximaciones. Por un lado, el análisis isotópico, que es lo que nos da los alimentos más grasos, y por otro lado, el de componente biomolecular concreto, la identificación molécula a molécula. Porque ese palincesto de episodios culinarios lo vemos mejor en la combinación molecular, que es la parte más complicada, es la parte más difícil, pero es ahí donde lo vemos. Entonces, lo que nosotros estamos analizando siempre va a ser un sumatorio de todos esos episodios, a no ser que podamos ver que esa cerámica se ha utilizado solo una vez, que es raro, pero puede pasar. Y con la miel, con las ceras de abejas, es una cosa curiosa, porque las ceras de abejas son materiales que se utilizan de forma muy recurrente en las cerámicas y siempre aparecen con otros elementos. Y es porque las ceras se suelen utilizar para impermeabilizar los recipientes. Se utilizan en el interior para después contener líquido. Entonces es un aspecto más de tecnología que de uso. O al menos es lo que hemos estado viendo en casi todas las que hemos analizado en el sur de Europa, que es donde nos hemos centrado. Hola, muchas gracias por la charla. Duda para Paco. Y para cambiar un poco también de tema. ¿Los 60 kilómetros de distancia entre Menga y Ronda es mucho o es poco? Es decir, ¿es una distancia extraordinaria, creemos, o podría ser parte de mercadeo, de trueque? Quizá le está preguntando a la persona menos indicada, porque voy a correr los 100 kilómetros de Ronda en una semana y yo corro 100 kilómetros en 12 horas. Es una distancia bastante, si tenemos en cuenta un recorrido de las vías de comunicación más accesibles, es una distancia, la orografía es bastante complicada, o sea que es una distancia que implicaría varias jornadas de tiempo en recorrerla, claro. Okay. O sea que Menga era importante, o sea, movilizó... El pedazo de piedras que tiene Menga es que era muy, muy importante. Mucha gente tuvo que ir a Antequera a mover esas piedras, no solo la que vivía en los alrededores. Tuvo que venir gente seguramente de muchos lugares. No podemos relacionar esta piedra con que sea un artesano que venga de Ronda. Eso está claro que no. Nosotros tenemos la evidencia, luego ya podemos hacer varias interpretaciones sobre eso. Pero que seguramente estos sitios fueron lugares de agregación en las que comunidades de diferentes zonas venían a generar esos monumentos, pues casi seguro, porque... A día de hoy, cuando se hicieron los trabajos de Menga, se intentó contratar una grúa para levantar la losa de la más grande y no habría bicho que hoy en día móvil que pudiese mover eso. Estamos hablando de una cosa muy compleja a nivel ingenieril, montar un dolmen de esas dimensiones. O sea que muchísima fuerza de trabajo y seguramente el trabajo de mucha gente de todos los alrededores. Desde el punto de vista de la lítica es curioso que no hay en el túmulo la gran cantidad, ni en las canteras que están cerca de lo que hoy en día el pueblo de Antequera, no hay la cantidad de elementos de piedra que se tuvieron que utilizar para extraer y trabajar esas piedras. O sea, o no se quería colocar, incluso había una ritualidad en cuanto a cómo se forman esos túmulos y no hay esa cantidad de basura, porque al fin y al cabo son elementos que están amortizados, pero faltan muchas piedras. Faltan muchos de los materiales con los que se realizaron estos monumentos. Gracias. Gracias, sí, vamos. Son dos preguntas un poco más sobre el contexto.
habéis encontrado, como digamos en todos los megalitos hay muchísimos años, varios incluso miles de años, habéis encontrado pautas diferenciales al hacer la datación de los diferentes elementos, sobre todo cerámicos, pautas cambiantes con el tiempo en todo lo que habéis encontrado allí, me refiero en el tipo de comida, el tipo de alimentación. Es decir, se podría de alguna manera dibujar unos movimientos, unos cambios poblacionales o de la forma de vida de la población a lo largo de ese periodo, por lo que se está viendo ahí. Y por otro lado, sobre todo en el tema lítico, a ver, este mundo se ha movido en base a las líneas de comunicación, al comercio. ¿Hasta qué punto, sobre todo piedras útiles, como lo que estamos hablando, que son útiles, que si la gente tenía una o dos a lo largo de su vida, no han formado parte de un sistema de comercio entre áreas que de alguna manera también solvente el hecho de que esto venga de hace 60 kilómetros, de 100 kilómetros, sino que forma parte de una serie de intercambios comerciales a lo largo de una serie de rutas que se han establecido desde la antigüedad? Empieza tú. Sí. Bueno, a nivel de los materiales, bueno, a nivel de conducta funeraria se ven muchos cambios, de hecho, a nivel de constitución de la sociedad. Yo recuerdo un caso especialmente bonito que estuvimos excavando en el País Vasco, donde se veía en las fases más antiguas individuos inhumados, donde se depositó a los muertos. Bueno, yo digo así a los muertos y parece que estaba entero, pero no estaba entero. Había algunos trozos que daban la impresión de que era un inhumado, con sus elementos de ajuar bastante bien individualizado y que se reutilizó a lo largo de 2 milenios. Y en la última fase, en la edad del bronce final, lo que aparecía era una urna con restos incinerados dentro. Entonces, claro, te está dando pautas no solo del ritual funerario, sino además también de los cambios que sufre el propio material, de cómo el material en los momentos más antiguos pasa a ser un elemento de ajuar a después a formar parte de la propia estructura funeraria, ¿no? Entonces fue uno de los ejemplos, o al menos uno de los más bonitos que yo he excavado directamente. Entonces sí que es una cosa, bueno, fue bastante espectacular. Y después en cuanto a las materias primas, bueno, las redes de intercambio en prehistoria, bueno, existen desde siempre. La verdad es que ahora mismo están muy bien documentadas desde el Paleolítico Medio. De hecho, ya neandertales ya tenían intercambios de elementos que seguramente para ellos tenían un valor simbólico, pues conchas del Mediterráneo que aparecen en zonas cantábricas o viceversa. Obviamente esos contactos aumentan a lo largo de los momentos finales del Paleolítico, como se puede ver en el Magdaleniense, yacimientos emblemáticos, pues como Tito Bustillo u otros yacimientos muy emblemáticos del norte revelan que hay materiales que proceden de la zona del Báltico, por ejemplo, en la zona de Cantabria, de Asturias o del País Vasco. Pero es que a partir del Neolítico las redes de intercambio son espectaculares. Es una cosa... Le voy a dejar hablar, pero son espectaculares. Empieza a ver, bueno, a mí me encanta lo de las rocas verdes. Esto que para los arqueólogos llamamos rocas verdes a cualquier cosa porque no sabemos identificarlo a nivel geológico, pero empieza a haber rocas verdes como por toda Europa, o empieza a haber obsidiana, que sabes que viene de la zona de Turquía, en la desembocadura del Ebro. Empieza a ser una cosa espectacular. Y dejo a Paco. La cuestión de la circulación es algo que nos llama mucho la atención, pero nosotros, el dato, si tú llegas a hacer un análisis petrológico y geoquímico de la roca y sabes de dónde procede esa roca, puedes tener un dato. Y esta roca procede de aquí y está aquí, ¿vale? Y hay una distancia X. Eso, si tú lo colocas en un mapa, dices, bueno, hay redes de intercambio. Por ejemplo, el caso más paradigmático de estos son los jades que aparecen en los Alpes. Esas hachas de jade aparecen hasta en la zona de Escocia. No es que haya una red de intercambio desde el centro a las periferias, sino que hay unas redes inferiores, unas conexiones, que para que un hacha llegue de un punto A a un punto B, lo mismo ha hecho 40 veces hacia atrás y hacia adelante hasta que aparece. ¿Qué pasa? Que cuando lo plasmamos eso en un mapa, en un GIS, que es una cosa en 2D, los mapas lo soportan todo. Pero ahí, los mapas estamos viendo, las hachas de jade empiezan a producirse en el 5200 a.C. y las que aparecen en Escocia aparecen 2000 años después.
Entonces hay que tener en cuenta que eso no es una red de intercambio direccional, sino que es una cosa mucho más compleja. Esta hacha me la regaló mi abuelo porque es de una piedra no sé qué, se la regalo una dote de matrimonio no sé dónde, de ahí a ahí, y al final acaba durante mucho tiempo en un sitio muy lejano, que ni se sabe de dónde viene la piedra. Ese es cómo funcionan un poco las redes en prehistoria, pero con lo de las piedras verdes pasa lo mismo. Se hacen grandes mapas de dispersión, que ves un mapa de dispersión que todas las piezas que tiene están en 1000 años, es complicado saber en qué momento se produjo el fenómeno, cuándo se distribuyeron, cuáles son las redes de intercambio. Tienen los focos de origen y los focos de destino, pero no qué ha pasado entre medias. Y eso es una limitación que tenemos en la arqueología y hay que tenerla en cuenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es para ti, Paco. Hablando sobre el tema de las biografías de los materiales, me venía una pregunta a la cabeza y es, pues has estado comentando cómo se abandonaban o se amortizaban los materiales dentro de los megalitos. También has hablado un poco de las canteras y relacionándolo con el tema de que bueno, cada persona pues, podría tener su hacha personal que vendría de herencia de quien fuese. No sé si habrá registro si se ha encontrado algún registro arqueológico en las inmediaciones de los megalitos que ejemplifique el reavivado de los filos o la pulimentación de las herramientas, pues eso, pues que estamos hablando, ¿no? Que a lo mejor se han tenido que reutilizar o en la creación del propio megalito, ¿no? Es que no hay muchos materiales asociados a los megalitos, ese es el problema. Y seguramente nosotros tenemos la última fase de depósito en el dolmen, pero las fases de repulido, por ejemplo, en alguna hacha, eso se produjo en un contexto doméstico. Podemos entender que cuando se fracturan los filos para colocarlos, cuando se asesinan las hachas para colocarlas en el dolmen, eso está relacionado con el ritual de enterramiento. El que esa hacha esté repulida de un momento anterior, eso es del momento de vida en la que estuvo funcionando el útil, con lo cual tendríamos que estudiar los contextos domésticos asociados a los dólmenes, que tampoco están claros los contextos domésticos asociados a los dólmenes, ver cómo es la cultura material y cómo se utilizan esas hachas en contextos domésticos y cómo acaban en contextos funerarios. Es un trabajo súper bonito y queda muchísimo, no acabamos, Miriam, con todo el trabajo que queda por hacer en todo este tipo de material. Como somos junior. Hola, gracias porque ha sido la mar de interesante. Para Paco otra vez, que al principio no había preguntas, pero ya has visto que sí que interesa. Me parece que se centra mucho todo el tema de análisis de las piedras en los elementos líticos, en los instrumentos líticos. Y claro, no tiene nada que ver llevarse el hacha de jade a los kilómetros que sean, como las hachas que se utilizaron en Menga, desde Ronda, a llevarse el pedazo de piedra entero. Entonces, un poco, ¿qué pasa con eso, ¿no? Que mi pregunta es, con esos pedazones inmensos de megalitos de tantas toneladas, ¿cómo se mueve eso? No ya cómo se mueve, que también cómo se mueve, ¿no? Pero el análisis de origen de esas piedras me imagino que no dará los mismos resultados que cuando hablamos de los pedruscos grandes. Da los mismos resultados. De hecho, hace unos meses hemos publicado en colaboración, yo por mi parte con el tema del trabajo de la roca y en colaboración con geólogos básicamente, hemos publicado un trabajo en el que han documentado de dónde provienen las piedras del dolmen de Menga. Y se ha cogido y se ha hecho un estudio petrográfico de cada una de las losas para ver la factoría a la que pertenecen, si los fósiles están orientados de una forma u otra, qué tipos de fósiles aparecen, así se puede determinar la cronología de la piedra y se busca en los alrededores del dolmen dónde están esas canteras y es igual que se hace con la hacha.
Y se ha podido demostrar científicamente, con un estudio petrológico, que las piedras de Dolmen de Menga provienen de las canteras del actual cerro que hay en Antequera, en la ciudad de Antequera, y que el Dolmen de Menga hay unos 2 kilómetros aproximadamente de pendiente descendiente hasta el Dolmen de Menga. Pero claro, el que sea pendiente descendiente no es una ventaja, es que tienes que sujetar una piedra de 150.000 kilos para que no se te vaya colina abajo. La pendiente no es tan pronunciada, pero en las primeras partes sí es más pronunciada, con lo cual tuvo que haber una ingeniería muy importante a la hora de mover estos megalitos, increíble, ¿no? O, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo más clásico que conocemos, Stonehenge, las piedras de Stonehenge, algunas, la Blue Stone, provienen de 200 kilómetros, ¿no? Si eso se hizo a través de todas esas campiñas inglesas transportando esas piedras con esas toneladas, pues tuvo que ser un trabajo de años, probablemente, de años, acarreando esas piedras de un punto A a un punto B. Si no se utilizaron barcos para llevarlos costeramente, como han afirmado algunos de los equipos que han trabajado allí, ¿no? Los dólmenes son tan importantes porque es la primera ingeniería, los primeros edificios que se crean en la historia de la humanidad, y por eso son tan importantes, porque requieren de cálculos matemáticos, de ángulos, de propiedades de las rocas, qué tipo de rocas se utilizan. Por ejemplo, las rocas de Menda son unas rocas blandas, con lo cual, si hay lugares de tensión, se pueden fracturar. Todo eso lo sabían los constructores de Menga. O sea, hay una ingeniería detrás del megalitismo muy, muy, muy interesante y muy importante. Y 2000 años antes de las construcciones de las grandes pirámides. Hola, muchas gracias. Que yo te quería preguntar que si puedes afinar un poquito en... O sea, todos nos hacemos idea de, habéis explicado, de la reutilización durante muchos años, que se van, lo difícil que es unir pues, los útiles que hay o los artefactos que hay con los restos humanos, pero en el hecho de la construcción, por ejemplo, de lo de Menga, o sea, ¿para qué magnitud temporal nos podemos hacer de cuánto se tardó? O si, igual que se reutilizaba el interior, supongo que este tipo de edificios también sufrirían arreglos, reconstrucciones, cambios, no sé. Empezando por nuestra querida Primitiva, que es especialista en esto, hay gente en la sala que podría responder mucho mejor que nosotros a estas cuestiones, porque el megalitismo es una cosa muy espectacular. Sin ir más lejos, la tumba del hijo de don Pelayo, Fabila, que se lo comió un oso, la tumba de Fabila está encima de un dolmen. O sea, el uso ritualizado y que han tenido estos monumentos ha sido hasta la actualidad. El uso que le estamos dando en Inglaterra todavía en Stonehenge cada solsticio y tal se vuelven a reunir allí manadas de druidas a hacer rituales, etcétera, etcétera. O sea que la ritualidad, al fin y al cabo, se ha mantenido durante toda la historia. Y esos edificios, con excavaciones muy detalladas, se pueden ver si hay reestructuraciones, si hay reutilizaciones. Por ejemplo, los trabajos que hace la profesora Primitiva con respecto a cómo muchos de los dólmenes, por ejemplo en Soto, los menires y las piedras que forman el dolmen de Soto son estelas y menires reutilizados de momentos anteriores. O sea, te está hablando de una biografía de esos monumentos enormemente utilizados durante periodos de tiempo muy largos y con vidas muy complejas. Sí, es bastante impresionante, la verdad, la reutilización en época contemporánea, porque, bueno, sin irnos muy lejos, en el País Vasco, por ejemplo, todos los mojones entre fincas son megalitos. Tú tienes un megalito y sabes que es megalito porque está en el ladín de 2 fincas. Es que es un criterio. De hecho, en Portugal también muchas estructuras megalíticas se reutilizan como antas, las antas se reutilizan como capillas, o sea que el espacio sigue sacralizado en la actualidad. Se ha ido modificando, obviamente, el valor simbólico, el valor funerario, pero es increíble que la ubicación que tienen en prehistoria, cuando se erigen en prehistoria, siguen siendo ubicaciones que en la actualidad
Lo utilizamos en algunos casos como valor defensivo, en muchos casos de Normandía, o con el propio valor religioso que nosotros hemos ido reinterpretando a lo largo de la historia. Son estructuras muy interesantes precisamente por eso, porque tienen un valor que todavía en la actualidad está vigente.